Bienvenidos, buenos días hermanos a un día domingo de resurrección. Tengan todos una buena bienvenida que les da Capilla Calvario Ministerio en Español. Vamos a comenzar con alabanzas en esta mañana, 3 alabanzas que tenemos preparado para este día domingo de resurrección. Y luego después vamos a pasar a la palabra. Bienvenidos, Dios les bendiga hermanos. Hola hermanos, vamos a entonar unas alabanzas. La primera será Aquella Cruz.
segunda canción que vamos a entonar será Cubiertos por tu sangre.
vidas. La última alabanza será por siempre.
Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español. Puede haber entonado estas alabanzas. Queremos entrar en la palabra. Y mi tema es muerte y resurrección de Jesús. Muy apropiado para este día. Y vamos a orar. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este momento de alabanza que hemos tenido. Y ahora te pedimos que te glorifiques a través del mensaje, Señor. Que toques nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Padre Santo, pedimos que donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, que estén escuchando, que estén viendo, comunicándonos a través de este medio, Señor, te pedimos que tú estés allí para bendecirlos. Padre Santo, sabemos que hay muchas dificultades en este tiempo, Señor. Pedimos para que tú traigas solución, pero sea conforme a tu voluntad. Tú tienes en control, Señor. Tú tienes el control de toda esta situación. Padre Santo, pedimos por los gobiernos para que ellos sean prudentes en las decisiones que tomen, Señor, para que pues los pueblos que están bajo su control, su administración, puedan recibir el bienestar que se necesita, Señor. Sabemos de que son tiempos difíciles, Señor. Necesitamos nosotros como iglesia prestar atención a lo que tú nos quieres hablar, a lo que tú nos quieres decir. ¿Y qué tenemos que hacer, bendito Padre? Porque tenemos una misión y tenemos que hablar de tu palabra. Tenemos que llevar tu mensaje, bendito Padre. No importa las circunstancias que estén pasando, no habrá nada que nos detenga, Señor. Siempre utilizaremos los medios que tú nos pongas para poder llevar tu mensaje. Gracias, Padre bendito. Pedimos entonces que tú seas glorificado a través de este mensaje, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo para que unjas mis labios, para que unjas nuestros oídos, nuestros corazones, para poder recibir de tu palabra. Gracias, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces entremos en detalle en lo que la muerte y resurrección de Jesús, pero también tiene una pregunta. ¿Qué significa para usted? Mire, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay diferentes opiniones que tienen que ver con la muerte, con la vida y la resurrección acerca de Jesucristo. Hay de muchas opiniones, hay diferentes teorías. Yo estuve analizando y buscando algunas dentro de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que yo encontré es esto. Yo no sé si usted las ha oído, pero a lo mejor sí. Una de ellas es que Jesús no resucitó porque nunca murió. Quien murió fue según que Judas. Por ahí hay un evangelio que supuestamente es un evangelio que no lo incluyeron en la Biblia, que no lo incluyeron en el canon, pero se lo adjudican a Bernabé. Y según que ahí está incluido de que quien murió fue Judas. Vaya a escuchar de tantas cosas que hay. Otros dicen que Jesús no murió, que se fue a la India y que allá vivió, que estuvo tranquilo viviendo allá y que su tumba se encuentra en un lugar que se llama Cachemira. No sé si usted se ha encontrado con esa información. Bueno, otros dicen de que Jesús tenía un hermano gemelo. Bueno, no sé si también usted lo ha escuchado, pero que no fue él quien murió, sino que su hermano gemelo. Imagínese. Bueno, aquí hay otra. Y esto sí usted va a poder encontrar bien dónde se encuentra. Que los discípulos lo robaron el cuerpo para decir que había resucitado. Y esto sí, es una mentira. Sí, una mentira que dijeron los líderes, los sacerdotes religiosos judíos. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 13. De todas las cosas, y de ahí dependen muchas mentiras, porque estos hicieron esta conspiración en contra de Jesús para negar la resurrección. Pero imagínense, tocando un poquito este punto allí, esta conspiración de los sacerdotes judíos. Póngase a pensar cómo los evangelios hablan acerca de los discípulos en aquella ocasión. Ellos estaban escondidos, tenían temor, habían huido, se habían ido a esconder. ¿Cómo podían ellos ir a enfrentarse para robarse? Y siendo que estaba siendo cuidado por la guardia romana. Pero que ellos por eso conspiraron, pagaron y sobornaron al gobierno, sobornaron a estos soldados y ellos dijeron, nosotros vamos a arreglarlos con sus jefes y vamos a
defenderlos. Esa es una conspiración en contra de la resurrección de Jesucristo. Decir que los discípulos se lo habían robado. Otros también dicen, de la muerte nadie ha regresado para decirnos si el dogma es cierto o falso. Esta es la opinión de los ateos. Pero vamos a examinar primeramente acerca de su muerte. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? El cual les invito, hermanos, que leamos en Juan capítulo 19, versículo 30 al 37. 19, 30 al 37 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que quebraran las piernas, que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Gloria a Dios. Bien, imagínense, este relato contado por Juan. Los romanos, ellos, su experiencia crucificando, era la manera que ellos castigaban a los delincuentes. Era fácil que se le escapara a un soldado romano si una persona había fallecido o no había fallecido. Aquí Juan nos cuenta de que al verlo, que ya habían muerto, no era la costumbre que le quebraran las piernas a las personas que estaban en la cruz. No. Ellos que murieran asfixiados, que murieran poco a poco, lentamente. Y lo que sucedía era esto, que con las piernas ellos lograban impulsarse y poder respirar para no morir en asfixia. Pero ¿qué sucedió? Los judíos estaban interesados que aquello ocurriera rápidamente porque se presentaba ya el sábado. Estaba llegando a la hora de las 3 de la tarde. Y para ellos el día concluía a las 6. Y querían asegurarse de que todo fuera removido para que los cuerpos no estuvieran allí en el día sábado. Es por eso que pidieron a los soldados, ya terminen con todo esto, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los soldados? Bueno, quebrarle las piernas, porque aquellos no habían muerto todavía. Al quebrarle las piernas, ellos ya no podían impulsarse y recibir ese aire que necesitaban para seguir viviendo. Al quebrarle las piernas, pues lógicamente que fallecieron realmente. Pero dice la Escritura que cuando fueron a ver el cuerpo de Jesús, él ya estaba muerto. Por lo tanto, el soldado ya no tuvo necesidad de quebrarle las piernas a Jesús, pero sí se aseguró picándole con la lanza el costado. Y dice que salió agua y sangre. Ahora, este relato nosotros lo encontramos, ¿verdad? Cuando dice de que él da la expresión consumado es. Usted puede encontrarlo. Mateo 27, 50 dice que entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Marcos 15, 37 nos dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Lucas 23, 46 nos dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bien, entonces todos ellos concuerdan en que él lo dijo fuertemente. En otras palabras, la expresión aquella fue, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando dice consumado,
el texto griego, el término griego de donde es tomado esta palabra es telos. Telos, esta forma griega, en unos papiros de egipcios corresponde a un modismo, lo cual quiere decir, es un modismo comercial que quiere decir pagado es en totalidad. Esto es lo que significa. Entonces, cuando Cristo está diciendo ahí telos o consumado es, está diciendo ha sido pagado. ¿Qué es lo que fue pagado ahí? Pero también dice que inclinó la cabeza y entregó su espíritu, porque es en tus manos encomiendo mi espíritu. El inclinarse la cabeza era una expresión idiomática de dormirse. Así es que la muerte de Jesús fue un momento de quietud para él, porque estaba cumpliendo, por eso él pudo decir, ¿verdad? Consumado es. Hubo una quietud en él, pero a la vez lo espiritual es separado de lo físico. Es decir, Jesús, hombre, vemos que allí fallece, pero lo espiritual no. Su último respiro era visto como el espíritu dejando el cuerpo, para que se cumpliese lo que dice Salmo 16:10, que el cuerpo no iba a haber corrupción, porque entraba en control del Padre. Entonces nosotros podemos ver cómo se cumple la profecía. Terminado es. ¿Qué es terminado? Bueno, tres aspectos que podemos ver de lo que es terminado. Primeramente, el horrendo dolor que Cristo estaba padeciendo, porque estaba padeciendo tremendo dolor. Jesús como hombre estaba allí sufriendo. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 27 y también el 10 del 1 al 7 y el 2 del 12 al 13 nos dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. En otras palabras, una sola vez tuvo que sufrir de esta manera. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solamente una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables cada vez que ellos iban y presentaban el cordero pascual. Pero en este caso, Cristo, Él estaba sirviendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriendo una sola vez y para siempre. Ahora, en el sistema judío era todo lo contrario, porque cada año ellos cuando ofrecían este sacrificio de este cordero, lo único que les lograba recortar eran sus pecados. A diferencia de que Cristo ahora Él, como dice, padeciendo una sola vez por los pecados, una sola vez. El apóstol Pedro nos lo hace ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice de que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces allí podemos ver que estaba cumplido y consumado era ya aquel dolor ya no más lo iba a volver a sentir. También podemos decir que consumado era que la fortaleza de Satanás, en la cual tenía atada la humanidad, era concluida. Esa prisión llega a ser abierta. ¿Por qué? Porque llega ahora con esta muerte, Él es Cristo victorioso, un Cristo victorioso en el cual vence la muerte. Ahora Cristo tiene el control, esta fortaleza en la cual Satanás tenía a la humanidad, o como dice en Marcos 3:27, ¿verdad? Atando al hombre fuerte. Cristo ata de esta manera a Satanás, al diablo, y ya no tiene ese control sobre todos aquellos que llegan y reciben a Cristo, para todos aquellos hijos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué te esclaviza a ti? ¿Qué adicción tienes? ¿O pensamientos impuros? ¿O bajo drogas? ¿Deudas? ¿O la misma religión incluso? ¿Qué es lo que te esclaviza? Porque ya no hay motivo por el cual estar esclavizado. Porque la prisión ha sido abierta. Cristo tiene el control. Cristo ha vencido. En Cristo somos más que vencedores. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Él mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Juan 8, 31 al 34 nos dice, ¿verdad? La verdad os hará libre.
Sí, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con aquellos escribas y fariseos, con aquellos sacerdotes, y cuando les dijo a los judíos, y también a aquellos que habían creído, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, hey, nosotros no somos esclavos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo que no podían comprender aquellos es que Jesús estaba hablando, como dice el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, entonces nosotros podemos ver cómo aquí nuestro Señor Jesucristo, al decir esto, estaba haciendo una advertencia para todo aquel que dice a Cristo. Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 28, del 37 al 39, que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y no importa ni lo alto ni lo bajo, no va a ser que nos quite del amor de Dios. Algunos están atrapados por religión incluso, como estos judíos que estaban pensando, ¿no? Solamente por el hecho de ser linaje de Abraham, ellos creían que era todo. No, si no entraba en este arreglo que el Señor estaba teniendo de Cristo Jesús, de nada servía su religiosidad. Terminado es, consumado es. La obra redentora ahí queda terminada. Jesús salva, pero ¿por qué necesitamos nosotros ser salvos? Bueno, la Biblia declara que cada ser humano ha pecado. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que nunca peque. Además, Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Y por lo tanto, nosotros no podemos alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero pecar es hacer algo, ya sea en pensamiento, en palabra u obra, que contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Por nuestros pecados, todos nosotros merecemos el juicio de Dios. Juan 3:18-36 lo menciona. Dios es perfectamente justo y así es que Él no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes de ninguna manera. Puesto que Dios es eterno y infinito, todo pecado, en última instancia, es contra Dios. Salmo 51:4 declara, dice, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Solamente un castigo eterno, entonces, es infinito y suficiente. Ahora, la muerte eterna es el único castigo justo para el pecado. Es por esa razón que nosotros necesitamos ser salvos. La obra redentora de Cristo Jesús muriendo en la cruz abrió esa oportunidad. Él pagó por nuestros pecados, como entonamos en las alabanzas. Ahora tenemos libre acceso. Sí, y gracias a Dios por ello, porque ha sido únicamente por su amor y misericordia. No por lo que nosotros hayamos hecho, no hemos hecho nada, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que es muy importante que nosotros apreciemos ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que le demos la gloria y honra a Dios, porque dentro de su plan, a su tiempo estipulado, llegó el Mesías a cumplir y declarar terminado es. Y esto es muy importante para nosotros porque una vez Él habiendo terminado, muere en la cruz, ¿cuál es el siguiente paso? La resurrección. No vamos a hablar en detalle con respecto a qué sucedió en ese 3 días, porque cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué Dios no la resucitó el mismo día sábado o el mismo día viernes en la noche? Otro día hablaremos de eso. Es un tema, ¿verdad? Que vamos a hablar qué pasó en ese tiempo. ¿Por qué Dios tuvo que escoger 3 días? Pero ahora vamos a hablar entonces del domingo de resurrección. Y allí hay unos detalles porque algunos dudan que haya sido el domingo, ¿no? Pero fue domingo de resurrección, ese día cuando Él resucitó. La experiencia de los testigos de la resurrección de Cristo, este mismo detalle que leímos en Juan 20, del 1 al 8, este detalle, ahí encontramos nosotros, como se menciona también en los otros evangelios, que son los sinópticos,
acerca de la muerte de Jesucristo y la resurrección, podemos encontrar nosotros tres categorías o géneros literarios. La primera es apariciones. Segundo es relatos de la tumba vacía. Y tercero sería la fórmula de fe. Primeramente, cada uno de estos géneros corresponde a diversas circunstancias y contextos. Vamos a hablar primeramente de las apariciones. Bueno, sabemos de que Juan 20, 11 al 18 declara que Jesús se le aparece a María Magdalena. Lo menciona Marcos también en el capítulo 16, versículo 9 al 11. Pero también nos dice que se le apareció a sus discípulos. Juan 20, 24 al 29 dice que se le apareció a los discípulos. Mateo 28, 16 al 20 y Marcos 16, 14 al 18. Lucas lo dice en el capítulo 24, del 36 al 49. Estas son las confirmaciones que tenemos nosotros de las apariciones. Disculpen. Los relatos de la tumba vacía. Bueno, esta es la segunda porción. Los relatos de la tumba vacía. Su contenido es muy sencillo. Sí, porque el domingo algunas mujeres, ¿verdad? Las que las conocen algunas por las tres Marías, pero algunas de las mujeres fueron al sepulcro y encontraron movida la piedra que tapaba la entrada, y luego se les apareció un ser celeste, es decir, un ser del cielo, un ángel, que les dijo: Jesús no se encuentra ahí en el sepulcro. No estaban ahí los ángeles para quitar la tumba, para quitar la piedra de la tumba, no necesitaba ya Jesús que eso pasara. El que estuviera removida la piedra era para que aquellos que iban a ser testigos de la resurrección pudieran entrar, ver, verificar que el cuerpo ya no estaba allí. Además, los ángeles fueron los primeros que dieron estos anuncios a aquellas personas. Marcos 16, 6 dice: no os asustéis, buscad a Jesús, al Nazareno, al crucificado. Y les dice: resucitó, no está aquí, ve al lugar donde lo pusieron. Mateo 28, 5 al 6 lo declara de una forma diferente. Dice: no temáis, pero siempre les dice, ¿verdad? No teman, no se asusten, ¿verdad? ¿Qué buscáis? A Jesús el crucificado. Resucitó, no está aquí, ve del lugar donde yacía. Lucas 24, 5 al 6 nos dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y aquí le está confirmando: ¿por qué buscáis al que vive? ¿Lo están buscando entre los muertos? No, resucitó, no está aquí. Y luego les dice, y Lucas registra esta expresión porque les dice: recordad como él lo habló. ¿Dónde lo habló? Bueno, Lucas mismo registra este hecho en el capítulo 9 de Lucas, versículo 22, que Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén, se presentara ante los sacerdotes y que iba a ser torturado por ellos, presentado a las autoridades y que iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Ya se los había mencionado. Y por eso aquí el ángel se los recuerda. Eso es lo que sucede, que a veces olvidamos de la palabra de Dios fácilmente. Y la tercera es la fórmula de fe. ¿Por qué la fórmula de fe? Porque encontramos nosotros en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5, encontramos nosotros la expresión que dice el apóstol Pablo: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Cuando dice el apóstol Pablo, recibí, cuando se escribió la carta a los Corintios, estamos hablando alrededor del año 51, ya esto se había expresado, ya se había dicho. Es decir, en otras palabras, Pablo lo recibió por alguna tradición oral, la enseñanza oral que había. Porque no empezaron a escribir luego los apóstoles, los discípulos no empezaron a escribir, sino que pasó un buen tiempo cuando ellos después empezaron a escribir. Pero esto nos confirma que ya era la fe de la iglesia, ya era la fe que tenían ellos
Dos cosas aquí importantes que nosotros podemos ver en esto, ¿verdad? Esta fórmula de Pablo tiene dos afirmaciones paralelas. Una es que la muerte de Jesús y la otra es su resurrección. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? 5 puntos que vamos a observar. Y prestemos muy bien atención a ello. ¿Por qué? Porque miren, porque el primer punto de por qué es importante la resurrección de Jesucristo es porque es un pilar central de nuestra fe. Sí. ¿Ha visto usted esos lugares que tiene solamente un pilar y depende todo? ¿Qué le sucede si le quita ese pilar? Todo se cae. Bueno, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, nos declara ahí el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, tu obra y tu fe no tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo? Si no creemos en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, vana es todo lo que se está haciendo, vana es nuestra fe, no tiene sentido. Por eso es muy importante, porque es un pilar central de nuestra fe. Segundo, como creyente, a mí me da la seguridad de la resurrección, porque Él es las primicias en la resurrección. Como creyente, a mí me da la seguridad que yo voy a recibir también ese beneficio, que Dios me ha aceptado, Dios me ha recibido, Dios me ha declarado justo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, confirmándolo a través de la resurrección de Cristo. Y eso me da la seguridad a mí, porque también, como declara Romanos 4, 24 al 25, dice de que resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Siendo nosotros ya declarados justos por Dios en la obra redentora de Jesús, confiamos y esperamos en la resurrección. Porque eso es lo que nos dice a nosotros primera carta a los Corintios capítulo 15, del 53 al 54. Porque es necesario que esto que es corruptible, nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto que es corruptible se vista de incorrupción. Y esto que es mortal, nuestro cuerpo es mortal, se vista de inmortalidad. El 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria a Dios por ello, porque nos da la seguridad. Cristo, las primicias de la resurrección de todos aquellos de los que se han muerto. Cristo es las primicias. Por eso, el estar en Cristo, tener esa nueva naturaleza, nos da a nosotros la confianza de que si esto que es corruptible fallece, tenemos un cuerpo vestido para incorrupción. Ahora, un tercer punto es, el que Jesús haya resucitado me da la seguridad que está en los cielos. ¿Y qué está haciendo ahí? Bueno, Él intercede por mí en los cielos. Él intercede por usted. Él está ahí para interceder por nosotros. Romanos 8, 3 al 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lo dice en pregunta. Pablo está hablando allí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este tercer punto es muy importante también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da esta seguridad de que Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por usted. Imagínese, póngase a pensar que usted deja este lugar y llega a la presencia del Señor. Y usted se pone a pensar, híjole, y ahora en la presencia del Señor, con todos mis pecados que tengo, ¿qué me va a pasar? ¿Sabe qué?
Yo pienso que Cristo le va a decir a su Padre, bueno, tú y yo sabemos que este es un pecador de primera clase. O como dijo Pablo, entre todos el más notable soy yo. Todos tendríamos nuestra propia experiencia, cada uno nada más basta recordar un poco, ¿no? Como éramos, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? ¿Pero qué? ¿Sabe qué? Dios nos mira vestidos de Cristo. Y eso es una bendición. Tremenda bendición, porque nosotros podemos tener esa seguridad que cuando el Señor Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos mira vestido de Cristo. No nos mira para condenarnos, Él nos mira para darnos salvación, para tenernos, para darnos esa seguridad y fortaleza. El cuarto punto es, la resurrección me da la seguridad que Dios me ha dado la reconciliación. Y de esta manera yo puedo vivir una vida tranquila en Cristo Jesús. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 15 al 18 nos dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Aquí nos está tremenda palabra que nos dice aquí el apóstol Pablo. Todos los que viven ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos nosotros un compromiso. Cristo murió por nosotros, ahora ya no tenemos que vivir para nosotros. Tenemos que vivir para Cristo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ya nadie conocemos según la carne. En otras palabras, el mundo tiene que ser cosa del pasado para nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Tenemos que hablarle a nuestros vecinos del mundo, sí. Estamos porque el ministerio de reconciliación en el cual nosotros hemos sido alcanzados, ahora nosotros también somos parte de ese ministerio para poder alcanzar a otros. Es el ministerio de la reconciliación. Por eso es que dice, si nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del pasado, las cosas viejas, dice, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El Señor está haciendo nueva tu vida cada día. Como nacido de nuevo, Él está trayendo nuevas cosas cada día. Así es que aunque estemos en el mundo, no somos parte del mundo. Pero estamos en el mundo para llevar este ministerio de reconciliación. Nos dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego que dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No le da gusto a usted ser parte de ese ministerio? Usted es un ministro, usted es un heraldo de la palabra de Dios, usted es un representante del ministerio de Dios, de la reconciliación. ¿Para qué? Para llamar a todos aquellos al reino de los cielos. Porque como ciudadano del Rey del cielo, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos un compromiso. Somos esos embajadores que tenemos que hablar de la palabra, representar el reino de los cielos aquí en la tierra, mientras el Señor nos ha dado este tiempo de vivir. Así es que este cuarto punto de la resurrección de Cristo me da la seguridad de la reconciliación y poder vivir tranquilamente una vida en Cristo. Gloria a Dios por ello. Esto es muy importante. Ahora, el quinto y último punto. Usted puede buscar más, pero yo he escogido 5 puntos. Este quinto y último punto de esta mañana. La resurrección de Cristo me da la seguridad que viviré para siempre. Amén. Sí, me da la seguridad que viviré para siempre. No tengo que tener temor, porque mi vida está en Cristo. Si vivo o muero, vivo y muero para Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 15, 20 al 23 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Esto es un hecho. Hubieron muchos testigos oculares, aquellas mujeres que fueron a ver la tumba vacía, aquellos discípulos que fueron testigos. El apóstol Pablo dice que fueron hasta como 500 personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo.
Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Esto realmente es un hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y aquí tenemos esta ecuación, ¿verdad? Porque la muerte entró por medio de un hombre. Está hablando aquí de Adán. El primer Adán, hablando de Adán. Por este Adán entró la muerte, en la cual nosotros ahora tenemos este suceso resultante, lo que le llamamos comúnmente como la muerte adámica, ¿verdad? La muerte de nuestro cuerpo. Pero también por un hombre, la resurrección de los muertos. Tenemos al segundo Adán, hecho un hombre perfecto, Cristo Jesús. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tenemos esta confianza, esta ecuación que nos ayuda a nosotros a comprender la naturaleza nueva que nos da. Nosotros ya no estamos viendo al viejo Adán, nuestra mira es ver al nuevo Adán, Cristo Jesús, a ese hombre resucitado, a ese hombre glorificado. Es por eso que dice también el apóstol Pablo aquí en los Corintios, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, dice, en su venida. ¿Quiere usted regresar con Cristo cuando Él venga por su iglesia? Solamente será si usted es de Cristo. Pero si usted no es de Cristo, no vendrá con Cristo. Usted estará cuando Cristo venga, pero no viene usted con Cristo. Los participantes de esta resurrección tienen el privilegio de venir con Cristo en su venida. Ahora, ¿lo cree usted? ¿Lo cree o no lo cree? Porque es muy importante creer. Porque mire, creer implica que nosotros tenemos que rendirnos totalmente, tener esa seguridad de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque usted puede tener el conocimiento de lo que la obra de Jesús hizo. Usted puede tener el conocimiento histórico de lo que se relaciona con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Como comencé a un principio dando las diferentes opiniones y teorías que tienen otras gentes. Muchos dudan de ellos. Tienen otras versiones. Se les hace más fácil pensar en otras cosas. Se les hace más fácil decir que fue fulano de tal, Judas, que fue su hermano gemelo, que se fue a la India y vivió. Se les hace mejor de esa manera que decir realmente Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre para interceder por mí. Si usted cree, debemos de cambiar también nuestra actitud con respecto al pecado, porque Él murió por nuestros pecados. Y si nosotros realmente creemos, entonces tenemos que cambiar nuestra actitud para con el pecado. El pecado ya no tiene que ser algo habitual en nuestra vida, ya no tiene que ser algo del hábito diario, no. Nosotros tenemos que vivir para Cristo, estamos vestidos de Cristo. Pero, como dijo el apóstol Pablo, seguimos arrastrando este cuerpo de muerte. Sí. Si nosotros pecamos, porque cualquiera decía, bueno, que no, entonces ya no pecan. No estamos hablando de esto, ¿verdad? Estamos hablando de no tener el pecado como un hábito. Pero si por las circunstancias de que cometemos errores, decidimos mal, juzgamos una situación de una forma diferente y de repente caímos en algo, nos deslizamos en algo, o dice alguno por ahí, ¿qué tal si se cayó se paró en una saliva de borracho y se cayó en el vicio del alcohol, o por estar viendo, o oyendo, o tentando lo que no debe de hacer? Somos provocados por nuestros sentidos. Pero si algo pasa en nuestra vida, hay un deslizón, tenemos que confesar nuestro pecado, porque abogado tenemos en Cristo. Sí, y Él es fiel. La Escritura nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, según lo que nos dice la primera carta de Juan 1:9.
Pero no solamente debemos de confesarlos, sino también abandonarlos, ¿verdad? Porque después se puede volver un hábito, ¿no? Y usted entra en esos ciclos mortales de vivir en una cadena que nunca termina, en que pide perdón y sigue, pide perdón y vuelve a lo mismo. No, tenemos que tener una actitud diferente. Debemos de confesarlos y abandonarlos, dar una vuelta total y seguir buscando y caminando en Cristo Jesús. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en este sentido de pertenencia en Cristo Jesús, yo le exhorto, hermano, que usted se comprometa de asegurarse de tener a Cristo en su vida, pertenecer a Cristo, ser de Cristo. Acuérdese que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Dios ya no ve nuestro pecado si nosotros estamos en Cristo, porque Él nos ve cubiertos de Cristo. Y eso es una bendición. Eso es por gracia, es por amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos lo declara Juan 3:16. ¿Pero lo cree usted? Si usted lo cree y usted está escuchando este día, y espero que cada uno de los hijos de Dios que son partícipes de ser portadores, de llevar la palabra, de cumplir la gran comisión que dio Jesucristo en Mateo 28 cuando dijo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Yo espero que usted también participe en esto, que sea un heraldo, que sea ese embajador, que no se quede con el mensaje, sino que comparta con sus familiares, con sus amigos, aquellos que no conocen del Señor. El Señor hace la obra, nosotros hacemos nuestra parte. Compartámoslo. Usted comparta esta información, comparta este video, comparta la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios llegue a aquellas personas que no conocen del Señor. Si eres tú una persona que no conoce a Dios, este día puede ser ese día de salvación, que tú puedes llegar a los pies de Cristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Este día puede ser el día que Dios te da una nueva naturaleza y llegar a ser un hijo de Dios. Porque dice que todo aquel que lo recibe, Juan 1:12 nos dice, ¿verdad? Que para todo aquel que cree en Cristo Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador, le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Le da esa nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza somos de Cristo. Y si usted es de Cristo, vendremos con Cristo cuando Él regrese. Ahora, si usted que me escucha nunca ha recibido a Cristo, hoy es el día. Repita conmigo esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es Hijo de Dios. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, bienvenido a la familia de Dios. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y acuérdate de que no estás solo. Cristo está contigo. Él da de su Espíritu Santo. Pero también Él tiene una comunidad mundial, su iglesia. Donde quiera que se predique la sana doctrina, tú puedes encontrar. Puedes escribirme, estoy poniendo un correo electrónico. Puedes escribirme. Necesitas ayuda, comunícate conmigo. Yo puedo guiarte. Yo puedo mandarte estudios. Yo puedo darte, discipularte a través de estos medios. Pero recuerda, sobre todo, ora. Lee la palabra de Dios diariamente. Busca un lugar donde reunirte con aquellos que comparten la misma fe. Pero también
tienes que hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la gran comisión. Dios nos ha encomendado hacerlo. Ahora, recuerda que no estás solo. Hermanos, en este domingo de resurrección, que nuestra misión sea tener presente el propósito por el cual Cristo murió y resucitó. Que no sea en vano, que nosotros podamos llevar este mensaje a aquellos que lo necesitan. Así es que, hermanos, voy a concluir en este día con la bendición sacerdotal, para que todos nosotros, después de haber escuchado, meditemos en la palabra de Dios. Si ustedes de los que toman notas y anotó los textos, escudriñelos y pídele esa guía y dirección a nuestro Señor, porque Él no lo va a dejar sin que aquello sea aclarado. Bien, hermanos, la bendición sacerdotal dice de esta manera: que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la iglesia dice, donde quiera que se encuentre, amén. Gloria a Dios. Tengan un día de mucha bendición.